presento. Mi nombre es María Estela Arismendi, docente del programa de Derecho de la Universidad de Córdoba, agradeciendo al comité organizador por crear estos espacios académicos y de investigación que se generan a partir de cada uno de estos ejes temáticos. A desarrollar estaré a cargo de establecer esos principios y buenas prácticas constitucionales relacionadas al acceso del derecho a la educación de los sujetos de especial protección, caso colombiano, teniendo en cuenta que para este análisis se debe desarrollar la idea de qué se entiende por sujetos de especial protección. Cabe recordar esa relevancia cuando se ha definido por la misma Corte Constitucional que aquellos sujetos son quienes ostentan unas situaciones o unas condiciones particulares debido a sus condiciones físicas, psicológicas o sociales, y de la cual el Estado debe generar a partir de ella un amparo reforzado para lograr su igualdad efectiva dentro de la sociedad. Lo hemos visto, se ha desarrollado a través de ese contrato social y del cual el Estado debe tener esa garantía misma de poder ofrecer a sus ciudadanos cada uno de esos derechos obtenidos a partir de esa Carta Magna llamada Constitución Política, como es la que tenemos actualmente vigente, la de 1991. Entonces, a saber que el artículo 13 reza que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán de la misma la protección, los tratos iguales por parte de las autoridades. Debemos comprender que a partir de esta el Estado debe promover las condiciones para asegurar esa igualdad. Entonces, la práctica constitucional ha llevado a que realmente la Corte Constitucional, como órgano de cierre constitucional, pueda establecer unos parámetros comunes en cada uno de sus fallos y poder encontrar de que el Estado es aquel que debe proteger y debe establecer unas condiciones efectivas de igualdad a través de que adoptando unas medidas especiales, y a través de esas medidas especiales también debe tenerse en cuenta que cada una de ellas se logra también creando políticas públicas que desarrollen la garantía misma de este derecho, como lo es el derecho a la educación. Si bien esa relevancia que ha tenido hoy por hoy en un Estado social de derecho, cuando se asigna, cuando se establece el derecho a la educación, vemos que ese derecho a la educación es un derecho fundamental, pero también es un servicio. Entonces, ¿en qué condiciones se establece ese servicio actualmente en Colombia? Y si hablamos de estos sujetos de especial protección, se debe garantizar hacia toda persona. Si lo unimos con ese artículo 13 que nos indica que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Entonces el Estado debe promover cada una de estas condiciones para que esa igualdad, como ya he establecido, sea una igualdad real, efectiva y material. Así que en distintos fallos jurisprudenciales, esa práctica constitucional de establecer unas medidas reiterativas frente al avance mismo de estos sujetos de especial protección, como son los menores, como lo es el adulto mayor. También cuando nos referimos a aquellas personas que poseen una discapacidad. Entonces, hablamos de personas que se debe manifestar una igualdad efectiva ante cada uno de esos derechos consagrados constitucionalmente. Dentro de esa se tiene el fallo T-157 del año 2023, que es el que se toma como base para fundamentar esta buena práctica constitucional. Entonces, a partir de ese fallo se reitera el
eliminar cada una de esas barreras administrativas que pueden establecerse para el no goce efectivo de los derechos. Dentro de esta se establece también la garantía misma del derecho a la educación de un menor de 8 años de edad. Entonces, la relevancia de este fallo radica evidentemente en que el menor estaba solicitando a través de su agente oficioso el respeto y la garantía del derecho a la educación, toda vez que desde la vereda en la que él se encontraba habitando, el transcurrir hacia su institución educativa para transportarse era un aproximado de 3 horas. El juez constitucional, por ende, hizo un llamado a velar por ese interés superior del niño, como se ha establecido en diversos fallos anteriores, como es la sentencia T-108 del año 2001, el fallo T-675 del año 2002, y entre otras, entre estas se estableció que la acción de tutela es ese mecanismo principal y definitivo para la protección de los derechos fundamentales de los menores, como es el derecho a la educación. Entonces, dentro de esta, la Corte Constitucional indicó en este fallo específicamente que el requisito de subsidiariedad establecido frente a la procedencia de acción de tutela se flexibiliza. ¿Por qué se flexibiliza? Porque primero se encuentra en juego los derechos fundamentales de un menor, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás. Y segundo, porque puede estar comprometido el contenido mismo del acceso a este derecho, es decir, al derecho de la educación, por su accesibilidad material. Es decir, no hay disponibilidad de docentes por el cual se pueda otorgar para la vereda en la que él se encontraba. No hay acceso por el cual el niño se pueda trasladar 3 horas diariamente para asistir cumplidamente a cada una de sus clases. Y establecemos que ese derecho a la educación es de aplicación inmediata y directa, exigible a todas las autoridades públicas cuando hablamos de los menores. Entonces hay varios puntos claves aquí. En ese sentido, hay varios aspectos clave dentro de la relevancia misma que otorga este fallo. Primero, que depende que el cupo que se ofrece dentro de estas instituciones educativas no sea un mero formalismo creado para la garantía del derecho a la educación, no. Estamos hablando de que el compromiso y el deber que tiene el Estado dentro del marco constitucional es establecer esa garantía eficaz y material, es decir, asegurar el acceso material, real, efectivo del derecho a la educación. Entonces, de esa manera, la accesibilidad geográfica o económica que tengan los menores, que tengan los niños, va a depender también de qué manera el Estado logra asegurar ese acceso mismo a la educación. Es decir, ¿cómo lo asegura? Adoptando medidas que logren eliminar cada una de estas barreras que dificultan el acceso al sistema educativo y de cual se logre materializar finalmente ese derecho a la educación. Dentro de esta
también se incluyen fallos, como ya se los he mencionado, como el T-105 del año 2017. Entonces, dentro de esta, la Corte Constitucional reiteró ese componente de accesibilidad en su dimensión material o geográfica, considerando que no puede ser un limitante para el acceso a la educación. Aunque no es posible establecer una escuela en cada departamento, en cada municipio, sí es posible o sí es suficiente establecer dentro de esta un nivel de cobertura para que el menor pueda tener un acceso que le garantice su cupo estudiantil dentro de una institución cercana a la vivienda del estudiante, donde habita el estudiante, porque dentro de esta le va a mejorar su calidad de vida. Entonces, a través de estos fallos se evidencia que la Corte Constitucional ha ampliado cada uno de estos marcos normativos constitucionales, pero también encontramos unos marcos internacionales. Tenemos la Convención del Derecho del Niño, y si miramos más allá, vamos a indicar que los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, es una práctica que en reiteradas circunstancias especiales la Corte Constitucional ha logrado adoptar en cada uno de sus fallos, como lo fue en el año 2018 bajo la sentencia T-434, y del cual se compromete al Estado como garante de ese derecho fundamental a la educación. Y entender qué significa ese principio de interés superior del niño cuando se define de que el Estado tiene la obligación es que se puedan establecer medidas pertinentes para la prestación del servicio educativo, considerando esos puntos claves que le venía indicando: la disponibilidad, la accesibilidad, la manera en la cual se toma esas características especiales de estos sujetos de especial protección constitucional, como es los niños, en calidad de su edad, y que a partir de esta se debe determinar que dentro de esa jurisprudencia constitucional la protección del derecho a la educación implica que ese modelo que se ha establecido sea el de promover en casos excepcionales, distintos formalismos que se ha llevado dentro del marco constitucional, o lograr rediseñar o reinterpretar, darle una interpretación diferente a cada una de estas consideraciones dentro de ese marco normativo, y que lo ha logrado es la Corte Constitucional dentro de cada uno de sus fallos. Entonces, podemos dentro de esta concluir que la aplicación normativa constitucional ha tenido o ha sido parte importante cuando hablamos de derecho a la igualdad, siendo que Colombia ha sido catalogado como el segundo país más desigual del mundo. Pero bien, ese derecho a la educación, ¿cómo se está implementando para los niños? ¿Cuál es la manera en que la Corte Constitucional ha logrado guiar cada uno de sus fallos? Por eso, dentro de esta conclusión, la Corte Constitucional, a través de su argumento, a través de cada uno de sus criterios, ha indicado esos parámetros para poder obtener
ese llamado Estado Social de Derecho. Y por supuesto, dentro de esta, establecer esa aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos cuando hablamos de ese bloque de constitucionalidad. Muchas gracias.